Hoy, como ustedes saben, seguimos con la serie que hemos... perdón. Hemos estado hablando de una serie que hemos llamado Subiendo de nivel, ¿cierto? Y hemos estado también recordando algunas ideas, ¿cierto?, que son importantes. Número uno, es que Dios nos diseñó para seguir creciendo, para subir de nivel, ¿cierto? Dios nos diseñó para multiplicar, ¿cierto? Hemos estado recordando el caso de los niños, ¿cierto? Usted sabe que un bebé, sobre el computador, usted sabe que un bebé no se queda en los 2 meses, sino que ¿qué? Él va creciendo porque naturalmente fue diseñado para eso. Si un niño a los 2 años todavía tiene el tamaño de un bebé de 2 meses, hay problemas, ¿cierto? Lo mismo nosotros, fuimos diseñados para seguir creciendo. No puede ser, o tu vida cristiana no llega hasta cuando llegas a la iglesia. Tú tienes que seguir creciendo. Y bueno, ¿qué es crecer en el Señor? No sé por qué quiero tocar este tema. Crecer en el Señor es cuánto de la Biblia comienzas a aplicar en tu vida. Crecer no implica necesariamente llenarnos de conocimiento, ¿cierto? Porque podemos ser como ese bebé, y me perdona la expresión, un bebé cabezón, lleno solo de conocimiento, pero su cuerpo no creció, ¿cierto? Nuestro crecimiento tiene que ser coherente. Va creciendo nuestro cerebro, pero el cuerpo también va creciendo, va desarrollándose, ¿cierto? Así somos nosotros. También decíamos que el subir de nivel es una actitud constante. No es un evento, sino que paulatinamente vamos en desarrollo, en crecimiento. Estaba diciéndole en el otro servicio que también nuestro crecimiento, por ejemplo, como iglesia, tiene que ser también numérico. No puede ser que nosotros nos quedemos en el primer nivel. ¿Cuál es el primer nivel? Voy yo. A veces nos hemos quedado en eso. Comprometido porque, pastor, yo voy. Pero no es suficiente eso. Es necesario que nosotros comencemos también a ir al segundo nivel, y el segundo nivel implica movilizarnos, ¿cierto? Y movilizarnos implica no solamente llevar a la familia, sino comenzar a pensar desde mañana mismo, Señor, ¿a quién puedo invitar? ¿Qué persona puede ir conmigo a la iglesia, ¿cierto? En este momento hay mucha gente que me ha dicho que todavía tiene temor por el tema de la bioseguridad. Es normal. Bueno, si no puedes venir directamente, porque tienes que tomar cuidado, etcétera, etcétera, estar pendiente de la conexión, ¿cierto? A las 11 se conecta, entonces tú comienzas desde las 10:30 a mandarle, mira, acuérdate que a las 11 comenzamos a transmitir el servicio, porque nosotros no solamente debemos ser personas que nos congreguemos, sino también que movilizamos personas. Y eso hace parte del crecimiento, ¿cierto? Como dijo una vez alguien que sonó como duro, pero es una realidad. Los pastores no paren ovejas. ¿Quiénes son los que paren ovejas? Las ovejas. Entonces usted también tiene que animarse, ¿cierto? Los pastores que tenemos que hacer, reproducir pastores, reproducir líderes, equipar a los santos para que lleguen a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. También decíamos que uno de los grandes obstáculos que tenemos para nuestro crecimiento es que solamente intentamos cambiar lo que hacemos en vez de cambiar lo que somos, ¿cierto? Si yo solamente quiero, no, mi problema es que el cigarrillo, entonces yo escondo los cigarrillos, pero por dentro está la lucha, ¿cierto? De buscar el cigarrillo, de buscar el dulce, por ejemplo, si la persona tiene problemas es con el azúcar, ¿cierto? Nada haces con esconder el azúcar si dentro de tu corazón no has procesado que tienes que morir al azúcar, ¿cierto? Entonces, por dentro de mi corazón, no, Señor, ya yo hoy tomo la decisión, no voy a estar comiendo azúcar, no voy a estar comiendo dulce, donas, no sé qué es lo que te guste a ti. Por ejemplo, en el caso mío, mi debilidad eran los fritos. O sea, no, yo no iba a caer por un brownie, por un chocolate, no. Mi problema eran los fritos. Entonces,
tuve que procesar todo el daño que me estaba causando con el tema de los fritos y todas esas cosas. Y ya yo lo veo el frito y a mí ya no es como antes, que a mí, así como los muñequitos, ustedes saben que los muñequitos salía el aroma así que a mí así era con el frito. Entonces ya esa no es mi debilidad, ya es una cuestión que yo he tomado la decisión, yo los veo y todo muy bonito, la arepa de huevo muy bonita, pero no nada. No va conmigo. Entonces, por dentro tienen que venir los cambios para que lo que hacemos se manifieste. Otro comentario que hicimos también, otro pensamiento, es que si las prioridades son claras, las decisiones nuestras son fáciles, ¿cierto? Si yo sé que mi prioridad es terminar el año, ¿cuál tiene que ser mi prioridad? Estudiar. ¿Y cuáles son las decisiones fáciles? Para dejar a un lado, yo sé que tengo que dejar, como dicen, la chercha, la parranda, todo lo que me distrae, tengo que hacerlo a un lado o ponerlo en su tiempo para que la prioridad, que es estudiar, pueda sacarlo adelante. También hablamos el domingo pasado que clave para nuestro crecimiento es tener una actitud de agradecimiento. Cuando yo no soy agradecido, me convierto en una persona amargada y la tristeza, la ingratitud nos estancan, ¿cierto? Nos estancamos muchas veces porque estoy rumiando el mismo y a mí no me han dado y yo no he hecho y no sé qué cosa. Y si yo hubiera hecho, todavía ahí con esa actitud, en vez de estar agradecido, Señor, gracias por la oportunidad que me diste, gracias porque voy en camino, gracias porque aunque esto no funcionó, esto quiere decir que estoy aprendiendo para el otro nivel. Entonces comienzo a ser agradecido con el entorno, comienzo a enfocarme en lo que viene. Dice la Escritura, y usted sabe, si en lo poco somos fieles, sobre mucho el Señor nos pondrá. Entonces, ¿cuál es lo poco? Señor, me estoy ganando esto, gracias, Señor. Tengo que multiplicarme, pero ahora mismo con lo que estoy ganando estoy agradecido. ¿Y sabes qué va a ocurrir? Dios te va a poner sobre más. Porque el Señor dice, wow, si mi hijo supo ser agradecido y fiel con lo poquito que yo le di, yo le puedo poner más cosas en su mano, ¿cierto? Puedo soltarle esto, puedo soltar aquello. Entonces, así Dios va haciéndonos avanzar. Porque en últimas, como dice Pablo, uno es el que sembró, otro segó, pero al final, el que da el crecimiento es el Señor, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar entonces ya en la... ¿Qué pasó? Ok. Entonces ya vamos a entrar en el tema de hoy, y el tema de hoy, el mensaje de hoy, se llama ¿qué te detiene? ¿Qué es lo que te paraliza? Y muchos de nosotros no crecemos porque hay algo que nos detiene. Y bueno, el otro día estábamos hablando de 3 factores, hablamos del temor, ¿se acuerdan? Del estado de confort y de un corazón no sano. Pero ¿sabe qué nos detiene a veces? A veces hay cosas que influencian en las decisiones que tomamos, ¿cierto? Y bueno, una de esas, y de las que quiero abordar en el día de hoy, son las voces que oímos. Y es que nosotros somos personas que también tenemos autoestima, y en nuestra autoestima es clave también lo que la gente dice de nosotros, lo que pensamos también de nosotros. A veces lo que pensamos de nosotros se forma precisamente en lo que está afuera, ¿cierto? En la aceptación de los demás, etcétera, etcétera. Y hay algunas porciones donde vemos, y cuando las leemos tenemos que llegar a una conclusión. No puede determinar mi crecimiento, mi avanzar, lo que otros piensan o lo que muchos piensan. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 15, dice, usted sabe más o menos de qué se trata, dice: Jesús
Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense allí mientras voy para orar. Y se llevó, perdón, esto no es, este es el 26. 27:15. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, al que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Mira esto. Este gobernante quiso complacer a lo que quería la gente. A veces nosotros en nuestras decisiones queremos complacer a todo el mundo, pero no se puede. O vamos a ver qué pasa cuando nosotros queremos complacer a todo el mundo. Dice, ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿a quién quieres que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Entonces fíjate tú, consultarle a un pueblo que sus líderes los habían envenenado para que tomaran decisión. Y se me venía a la cabeza cómo en alguna época y muchos de nosotros crecimos con la idea de que a nosotros nada más nos daban huevo solamente una vez a la semana o 2 veces por semana, y después a los niños no se les daba, no me acuerdo bien si es la clara o la yema, porque eso los ponía alérgicos, y una cantidad de cosas respecto a ciertos alimentos como el huevo, también la carne de cerdo, ¿quién estaba detrás de todo eso? Con los años se descubrió que detrás de eso estaban la gente, los ganaderos y la gente que comercializaba la carne. Comenzó a soltar mala información, ¿cierto? Hoy ¿cómo es que se llama la mala información en esa que sale por las redes? Sí, publicidad engañosa, y hay otro nombre, los bad, fake news, bueno, todo eso. Y la gente cree eso, y entonces la gente termina tomando decisiones por información falsa, ¿cierto? Y aquí estaba pasando lo mismo, ¿cierto? Había información falsa que los líderes religiosos comenzaron a divulgar. Mira, él es un mentiroso, él es un tramposo, él no es ningún salvador, no sé qué cosa. Y eso influenció al pueblo, a tal punto que el pueblo se olvidó de todos los milagros que Jesús hizo. Se olvidó de todo lo que Jesús enseñó, de todo lo que Jesús dio ejemplo. En ese momento, esa decisión influenció lo que los líderes religiosos habían regado por todo el pueblo. Y yo he visto también noticias, ¿cierto? Usted ve propaganda en este momento. ¿Por qué no puedes darte un lujo? Para eso se hizo Mastercard, no sé qué cosa. Y la gente se traga el cuento y termina endeudándose, comprando cosas que no se necesita y creyendo que necesita cosas que realmente no puede comprar ni puede pagar. Termina siendo influenciado por muchos, por lo que opinan muchos. Pero es que todo el mundo la usa, pero es que todo el mundo dice eso, es que todo el mundo hace eso. Y así, al revés, no, yo no hago eso porque eso no lo hace nadie. Yo no me meto en ese negocio porque todo el mundo le ha ido mal. Pero resulta que no es lo que otros hacen, sino lo que Dios te está diciendo que avances, que hagas para avanzar. Ahora, aquí está otra historia. Bueno, y en esta misma historia vemos cómo al final toman una decisión que, aunque estaba escrito, porque estaba escrito que Jesús iba a morir, iba a ser crucificado, que iba a morir por nuestros pecados, pero en ese momento fue una decisión en cierta forma injusta, con alguien que había sido ejemplo, que nos había bendecido, que era el ejemplo de lo que tenemos que ser nosotros como ser humano. Lo matamos ahí en la cruz del Calvario, nosotros, la humanidad. Y miren lo que dice aquí, ahí mismo en el versículo
en el versículo 24. Pilato vio que no lograba nada, porque le preguntó al pueblo otra vez, ¿a quién crucificamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente, crucifiquen a Jesús, suelten a Barrabás. Entonces Pilato vio que no lograba nada y que se acercaba un gran disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Mire eso, por esa decisión, ellos sabían que iban a ser responsables, tanto ellos, el pueblo judío, como los hijos. Y a veces nosotros creemos que una decisión solamente nos va a afectar a nosotros y ya. Y no nos damos cuenta que esa decisión va a afectar a nosotros y a nuestros hijos, ¿cierto? A veces con una decisión que creemos que no vamos a afectar a nuestra descendencia, abrimos una puerta para que nuestros hijos, para que Satanás venga y afecte nuestras generaciones, ¿cierto? A veces con el mal ejemplo. Voy a poner un ejemplo así. No, eso, el tema de mis traguitos, eso nada más soy yo, eso nada más me afecta a mí. Pero resulta que esa puerta que he abierto al trago afecta a mis hijos, el ejemplo para mis hijos, ¿cierto? Y si haces mala bebida, peor, ¿cierto? Les enseñas a tus hijas que tienen que dejar que sus maridos la golpeen cuando están borrachos. Les enseñan a los hijos que borracho se le puede pegar a la mujer. Ese es el ejemplo que dan. Ay, yo no quería eso, pero es que eso es lo que generamos cuando con nuestras decisiones, por hacer lo que todo el mundo hace, permitimos y traemos a nuestras familias y a nuestros hogares, ¿cierto? Entonces, y vemos el otro ejemplo en Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8. Otra situación diferente, dice en versículo 4, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como los que tienen las otras naciones. Fíjese usted, ahora pidiéndole a Dios, bueno, le pedían a Samuel que le diera un rey. ¿Por qué? Porque los otros tenían un rey y ellos no. Y a veces nosotros también pedimos y tomamos decisiones porque vemos que los otros lo tienen. O sea, ¿qué es lo que motiva eso? Bueno, en principio la envidia, ¿cierto? Porque el otro tiene tal cosa y yo ¿por qué no lo puedo tener? ¿Y por qué a fulano no le das tal cosa, Señor, y a mí sí? ¿Cierto? Pero es interesante, ¿saben una cosa? Hace años un amigo me contó una historia. Él dejó el carro mal parqueado, hace una vuelta, llevó un papel y cuando regresó encontró a la gente del DAT y a la grúa ahí, ya se le iban a llevar el carro. Entonces él dijo, no, mira hermano, mira, yo soy un hijo de Dios, no sé qué cosa, nada más me bajé a traer este papel y no sé qué cosa y tal, que cual. Y yo, mire, qué tal, le comenzó a decir y hablar de la bendición que iba a hacer él para esa persona si lo dejaba, le perdonaba eso. Y el tipo, ¿sabe qué hizo? Le soltó la grúa y lo dejó ahí, vete, Dios te bendiga. Y eso me quedó a mí en la cabeza. Y un día, como a las 2 semanas, yo dejé el carro también mal parqueado en la Cuarta Avenida. Y entonces, eso era en el colegio cristiano y había una reja. Entonces cuando me dijeron, mira, llegó la grúa, como había reja, y mientras buscaban la llave para abrir la reja, mientras yo salía, metieron la grúa y levantaron el carro. Pero cuando levantaron el carro, la rompieron como una parte de la defensa. ¡Trac! Y yo salí y me acordé del discurso del amigo mío. Yo dije, Señor, si yo soy un pastor, ¿cómo no? Yo soy un hijo de Dios. Se iban a llevar la grúa. Y yo repitiendo el mismo cuento del otro.
se iban a llevar el carro. Pero como se partió una parte de la defensa, como tronó, el tipo se asustó y bajó el carro. Creo que en esa época todavía Gabriel estaba allá en el colegio sobre la Cuarta Avenida, en esa época. Y bajaron el carro y me dijeron, quítelo, quítelo, porque ellos sabían que podía venirse una demanda, porque me habían partido una parte de la defensa. Pero lo que te quiero decir con eso es, ¿qué me movió a mí? Lo que había pasado con el otro. Y que yo creía que Dios tenía que hacer conmigo. Pero la realidad es que yo había parqueado donde no tenía que parquear, sobre la Cuarta Avenida de Manga, que eso es una cosa bien transitada, ahí no podía dejar el carro. Entonces queremos que Dios haga con nosotros como hemos visto que sucede con los demás, como hemos oído, ¿cierto? Los demás tienen lo mismo. Y yo, ¿por qué no te puedo tener un carro? Yo, ¿por qué no te puedo tener una novia en el caso de los muchachos? Yo, ¿por qué no puedo tener una sucursal en el caso de los casados? ¿Por qué no te puedo tener ahí por ahí alguito? Todo el mundo lo hace. Sí, pero mira las consecuencias de actuar como lo hace todo el mundo. Mira, es interesante porque aquí en esta porción de Samuel, ellos piden algo porque los otros tenían. Y dice en el versículo 6, Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación y dijo, haz todo lo que te digan. O sea, Dios le dijo a Samuel, haz todo lo que te digan. Porque es a mí a quien rechazan y no a ti. O sea, el Señor le estaba diciendo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí con esa decisión. Y yo te quiero decir, hay veces, y no nos damos cuenta que con lo que decidimos, por querer lo que todo el mundo tiene, estamos rechazando a Dios. Yo te pongo un ejemplo, a veces nos ha pasado, a todos los pastores nos ha pasado que hay gente que viene a la iglesia y se va de la iglesia porque no le gustó como uno predica, no le gustó lo que uno le dijo. Pero realmente, al principio a mí me dolía, me daba duro y todas esas cosas, y yo me daba látigo, Señor, pero después entendí, como sucede aquí, que la gente no me estaba rechazando a mí, sino estaba rechazando al Señor. Porque a mí me puso aquí, ¿quién? El Señor. ¿Y a ti quién te trajo a esta iglesia? El Señor. Entonces cuando tú rechazas lo que Dios te está, el propósito, el plan que Dios tiene contigo, no me estás rechazando a mí, no estás rechazando a la iglesia, estás rechazando al mismo Dios, estás ahí en conflicto con el Señor. Por eso es clave entender que las decisiones que tomo, que el avance que tengo en mi vida, es porque quiero agradarlo a Él. Mira, todo el mundo está cogiendo para tal lugar, todo el mundo no sé qué cosa, todo el mundo se sintoniza con las prédicas de Castro. Es una de las cosas que hemos visto, que por el tema de la virtualidad hay gente que aparentemente estaba conectado con uno, pero estaba viendo el mensaje de Cash Luna o de no sé quiéncito. Entonces no había fidelidad con lo que el Señor estaba colocando realmente en tu iglesia. Y a mí me dolía, pero yo me acordaba de esta porción, es que no es contigo. Es conmigo, porque es el alimento para esta casa, ¿cierto? Es la porción para esta iglesia, ¿cierto? Lo que Dios nos está dando y nos da cada domingo. Entonces, cuando a veces tomamos esas decisiones, que fíjense, los líderes también tomaron esa decisión influenciados por el pueblo. No, es que pastor, es que todo el mundo ha dicho que no abramos en pandemia, que cerremos la iglesia, que no abramos hasta que tengamos la vacuna. Sí, yo respeto mucho eso. A los que Dios les ha hablado de que no abran, yo respeto eso. Ese es Dios con ellos, ¿cierto? Pero nosotros abrimos porque entendimos que Dios nos estaba diciendo, abran. Sigan adelante. Aún dentro de nosotros mismos, dentro de Comunidad de Fe, hay iglesias que no han abierto todavía y han dicho, no vamos a abrir hasta febrero. Vamos a seguir en la virtualidad.
¿Y qué decimos nosotros? Lo respetamos. Pero hay otras iglesias dentro de Comunidad de Fe que comenzaron antes que nosotros. Entonces, ¿cuál es la motivación? Todo el mundo lo está haciendo, abriendo, o todo el mundo no está abriendo. No, mi motivación es, ¿qué dice el Señor? ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Y si hacemos eso, amado, no vamos a detenernos en el crecimiento, en el avance, ¿cierto? No, pastor, es que nadie está trabajando, nadie va a las empresas. Sí, pero no es todo lo que haga el mundo. ¿Qué haces tú? ¿Qué te está diciendo Dios que hagas? Ve, da lo mejor, sé productivo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, no puedes detenerte las voces que escuchas, aunque pueda ser una decisión justificada, pero es contra Dios, ¿cierto? Hay decisiones que sí, no es conveniente, pero a veces esa decisión va contra Dios. ¿Y qué tienes que hacer tú? Lo que a todo el mundo le parece justo o a lo que a Dios le agrada, ¿cierto? A lo que Dios le agrada, ¿cierto? Y en eso tenemos que movernos. Ahora, todas nuestras decisiones van a tener consecuencias. Qué bueno es que cuando nosotros hemos escuchado a Dios, las consecuencias van a ser de bendición para nosotros. Tarde o temprano. Tarde o temprano vamos a ver la bendición de Dios. Amén. Bueno, otra cosa que a veces nos detiene es lo que vemos. Lo que vemos. A veces estamos avanzando hacia algo y entonces, no voy a leer la historia, pero usted lo conoce, la historia de David y Goliat, ¿cierto? Y David ve al gigante y hay dos poblaciones, ¿cierto? El pueblo que ve el gigante grandote. Yo voy a leer algo que sí me llama la atención en 1 Samuel capítulo 17. Dice, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y una cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. Imagínate tú eso. Imagínate lo impresionante que era Goliat. Y también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Y a veces nosotros vemos la dificultad grande y ¿qué decimos? No se puede. Yo mejor me quedo en mi casa. No, yo no voy a hacer tal cosa. Y ahí paramos, ahí nos detenemos y por eso no avanzamos. Y también entra lo que llaman el temor colectivo. Como todo el mundo estaba temeroso, todo el mundo estaba acobardado, entonces no había nadie que saliera a hacer conflicto, a hacer pelea con Goliat. Pero un muchachito que no vio el obstáculo grande, que no vio el poderío de Goliat, sino que creyó en Dios, se levantó y venció al gigante. A veces alguien inexperto, a veces le dice, bueno, tú te vas a meter en eso porque tú no sabes. Sí, porque no sabes, su inexperiencia, pero cree en Dios. Y eso es suficiente para alcanzar la victoria, para echar para adelante, para iniciar cosas que otros no han emprendido, ¿cierto? Yo recuerdo, y ustedes saben, cuando nosotros íbamos a iniciar la obra acá en Turbaco, hubo gente que me dijo, pues sí, pero en Turbaco nada funciona. Y nosotros arrancamos en la granja y nos decían, en la granja todo se seca, las iglesias no funcionan. Que nos hablaron, pero nosotros sabíamos que Dios nos estaba moviendo para ese lugar. Y ahora cuando yo hablo con gente que tuvo iglesia aquí en Turbaco, me dice, ¿cuánto tiempo tienes tú? ¿Con cuánto comenzaste? ¿Y con cuánta plata? No, sin plata, creyéndole a Dios.
con la provisión de Dios. ¿Y cómo hiciste en la pandemia? 6 meses cerrado. ¿Y cómo sostuviste el templo? Y cómo, ustedes recordarán, cuando cerramos, el templo tenía eso ya cerrado, ¿cierto? ¿Y cómo, con qué plata Dios proveyó para hacer todo esto? No solamente despejar, sino también construir esto acá atrás. ¿Y cómo lo hicieron? Dios nos fue proveyendo. Pero si yo me hubiera quedado con el gigante, cerraron, y porque mucha gente me decía, entrega el local, entrega la iglesia, porque vas a tener que seguir pagando el $1.000.000 y sin usarlo. Pero yo preguntaba y el Señor me decía, no lo entregues, trabájalo para que cuando abra esté como yo lo quiero. Y a mí me sorprendió, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros tomamos la decisión, cuando vinieron el tema de los protocolos, una de las cosas que nos dijeron era la distancia de 2 metros y 1 metro hacia el frente. Usted se imagina si nosotros no hubiéramos tumbado la pared, si no hubiéramos... O sea, aquí nada más, ¿cuántas personas? Como 5 personas. Pero Dios sí sabía que íbamos a necesitar más espacio para esto, ¿cierto? Entonces, es creerle a Dios y seguir avanzando como Dios nos va dirigiendo, y con el tiempo vamos a entender por qué nos movió a hacer eso. Pero somos obedientes a lo que Él va haciendo, ¿cierto? Entonces, no creamos ni nos movamos por lo que vemos, ¿cierto? Y dice la Escritura que nosotros no andamos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Nosotros andamos por fe. Y por fe, fe a la loca. Ay, no, yo me voy a lanzar y que Dios me ayude. No, la fe nuestra está puesta en lo que Dios nos ha mostrado, en lo que Dios nos ha dirigido, ¿cierto? La fe está puesta en, Señor, tú me dijiste que me ibas a dar un negocio, en que yo iba a proveer para mi casa, en que tal cosa. Entonces yo le creo a Dios y yo avanzo sobre esa palabra. ¿Se acuerdan de aquella escena en la que Pedro le dice, Señor, si tú mandas la palabra, yo camino sobre el agua? ¿Te acuerdas? ¿Y qué decía lo que él veía? ¿Qué era lo que él veía? Las tormentas. Cuando él miró a las tormentas, ¿qué comenzó a ocurrir? Se comenzó a hundir. Pero cuando nosotros no miramos las tormentas, los fuertes vientos, sino que nuestros ojos están puestos en lo que Dios ha dicho, manda la palabra y yo iré. Comenzamos a caminar por encima de las dificultades. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado? Para que camines no por vista, no por lo que oyes, sino por fe. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado? Camina sobre ella. Y otra cosa, ya para entrar al final, ya me quedan nada más como 3 minuticos, son los paradigmas, ¿ciertos? Hay, a veces lo que nos detiene son lo que está en nuestra mente, nuestros paradigmas. ¿Qué es un paradigma? La palabra paradigma viene de una palabra en griego que significa modelo, patrón, ejemplo. Entonces a veces nosotros tenemos patrones, ¿cierto? El patrón es que yo, voy a poner un ejemplo loco, yo trabajo en algo, hasta voy a poner yo vendo aviones hasta que me compre mi casita. Apenas me compre mi casita, ya yo no vendo más aviones. Ese es el patrón. Hay gente que dice, yo trabajo nada más hasta que cumpla 40 años. De 40 años ya no trabajo más. ¿Cierto? Un patrón. Mi papá murió a los 60 años. Entonces yo también, hasta esa edad, estoy aquí. Patrón, modelos que están solamente en nuestra mente y que por eso nosotros nos limitamos. Mi papá murió pobre, yo también tengo que morir pobre. ¿Sí me entiendes? Patrones que tenemos en nuestra mente. Pero es necesario que nosotros movamos esos estándares que los puso el mundo muchas veces, no Dios. Un estándar que Dios pone es el estándar de Cristo, ¿cierto? De ser íntegros, de tener principios, ¿cierto? Pero estándares o modelos que nos limitan, eso los pone el mundo.
con los temores, con las enseñanzas. Ese estándar tiene que ver con enseñanza. Entonces, a veces hemos sido educados, enseñados de esa manera, ¿cierto? Usted no puede buscar, no puede ser empleado. Por ejemplo, hay gente que le ha dicho, yo no voy a ser empleado nunca. Usted tampoco, usted creció, no puede ser empleado. Usted tiene que ser independiente. Creamos estándares o modelos, formatos a nuestros hijos. O por ejemplo, usted no se case porque el matrimonio lo limita. Modelos, estándares. En vez de entender que cuando somos dos, podemos echar más fácilmente para adelante que uno solo. Hay del solo, como dice la Escritura. Necesitamos de nuestra pareja también para salir adelante y avanzar. Y lo último que quiero decirles, amados, es que nosotros tenemos que mirar realmente los ejemplos bíblicos como el de David. David creyó más a Dios, al Dios que tenía, a lo que era su Dios, que a la adversidad que tenía enfrente. Que veía, que oía el rumor, mira un gigante, te va a matar, te va a destruir, te va a destripar. David creía en el Dios que todo lo puede. Jesús también, dice la Escritura en Hebreos 12:2, que Jesús creyó y puso sus ojos en el gozo que le esperaba. No en la dificultad, no en lo que estás atravesando, no en lo que te está deteniendo, sino en el Señor. Ahora, quiero conectarte con lo que hemos venido diciendo. Para avanzar tienes que pagar un precio también. A veces ese paso es la experiencia, el tropiezo, de pronto perder algo, ¿cierto? Al principio me salió mal el asunto, pero mejoré y ahora estoy haciendo lo mejor y voy a avanzar, ¿cierto? Poniendo nuestra mirada en el Dios que puede sacarnos adelante. Dice también Gálatas 1:10, Pablo nos dice, busquemos agradar a Dios en lo que hacemos. No en lo que vemos, no en lo que oímos, sino en lo que a Dios agrada, ¿cierto? Te vas a enfermar, no vayas para tal lugar. No, al contrario. ¿Qué quieres, Señor? Es mi tiempo para crecer, es mi tiempo para ir, es mi tiempo para edificarme. Por ejemplo. Pero si Dios te dice, no, quédate, desde la casa comienza a repetir, bueno, Dios te dirigirá. Yo con esas cosas no peleo. Yo no puedo decirle a la gente, Dios me mostró a mí que usted tiene que venir y ven, porque si no está, entonces no, es una relación tú y Dios. Tú y Dios, ¿qué te dice Dios? ¿Cómo Dios te mueve? ¿Cómo Dios te dirige? Y quiero preguntarte ya para finalizar, número 1, ¿qué te ha estado deteniendo para avanzar? ¿Lo que escuchaste? ¿Lo que viste? ¿O definitivamente los paradigmas que estaban en tu familia, en tu mente? Hoy es un tiempo en que nosotros tenemos que dejar atrás todos esos paradigmas, todas esas ideas, todos esos tropiezos para que este 2021 lo comencemos con una actitud diferente, ¿cierto? Este 2021 tiene que ser el año también que tú comienzas a compartir el Evangelio. No puede ser, Señor, ya yo le compartí a mi familia, a mis amigos, ya ninguno quiso y ya. No. Señor, ¿dónde puedo alcanzar más personas para ti? ¿Dónde están esas personas que yo voy a movilizar para la iglesia? ¿Dónde están esas personas para la célula? ¿Cierto? No me voy a detener por lo que yo veo, por lo que oigo, sino por lo que el Señor está colocando en mi corazón. Amén. Hay un gigante que te está haciendo bullying, que te grita cosas para que te detengas. Pero hay un Dios que te ha dado su Espíritu Santo para que puedas avanzar con Él. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde estás y habla con Dios. Y toma esa decisión, Señor. Hoy tomo la decisión de dejar atrás lo que me detenía.
para avanzar. Tú no me trajiste al Evangelio para que me quedara en el mismo nivel. Tú me has dado de tu Espíritu Santo para que siga creciendo y siga avanzando en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.